Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta clase que corresponde a la clase de el 19 de septiembre del curso de meteorología, observador meteorológico o meteorología aeronáutica, vamos a estar tratando el tema de viento y por supuesto que el tema de viento se relaciona mucho con lo que es presión atmosférica. Por eso es importante poder relacionar presión atmosférica, ¿sí? con, eh, con viento, porque son dos temas que van de la mano. Entonces es importante poder resaltar, poder comenzar con presión atmosférica y luego relacionarlo con el tema de viento. Voy a comenzar con una presentación que armé exclusivamente para esta clase, ¿sí? Y que ustedes lo van a estar viendo a partir del día viernes, o sea, a partir de hoy día viernes, y que van a, van a estar, eh, vamos a estar tratando, lo voy a estar explicando, de qué trata, ¿sí? Qué es el viento. ¿Mm? Vamos a ir viendo diferentes características. Yo voy a estar apagando un poco mi cámara para que no me interrumpa en la exposición. Entonces, eh, comenzando con presión atmosférica, nosotros vimos en las clases anteriores, en las semanas anteriores, que la presión atmosférica es una magnitud que mide el efecto deformador o capacidad de penetración de una fuerza y se define como la fuerza ejercida por unidad de superficie. Esta fuerza, unidad de superficie, está representada con el símbolo P. Su unidad de medida, ¿sí? Es el SI, ¿sí? Es el N sobre metros cuadrados, que se conoce como Pascal, ¿sí? Pascal. Nosotros, o sea, en síntesis, utilizamos el Pascal, ¿sí? La unidad de medida Pascal. Existen diferentes tipos de presión, ¿sí? Tenemos la presión absoluta, la presión atmosférica, la presión manométrica, la presión hidrostática o la presión hidrodinámica, entre otras presiones, ¿sí? Y la forma es P, que significa presión, es igual a fuerza sobre aceleración, ¿sí? Eso sería un poco el tema de la introducción de presión. La presión atmosférica, que es a lo que a nosotros nos interesa en la aeronáutica, definimos como la fuerza ejercida por el peso de la atmósfera, es decir, el peso de una columna en la atmósfera, sobre la superficie terrestre, ¿sí? Por acción de la gravedad, que es uno de los factores más importantes del peso del aire, y este peso del aire, ¿sí? Es decir, tanto el peso como la gravedad, ¿sí? Cambian con altura sobre el nivel del mar, ¿sí? Y las condiciones, y esto hace que cambien también las condiciones atmosféricas. Por lo tanto, lo que yo le estoy diciendo lo que le estoy explicando en esta columna, es que nosotros, por ejemplo, tenemos una columna de aire, ¿sí? Y vamos a tener un factor importante, ¿sí? Vamos a tener un factor importante al que vamos a llamar fuerza de la gravedad, que esta fuerza de la gravedad va a estar ejerciendo presión hacia o en dirección a la superficie de la Tierra, es decir, acá, hacia la superficie de la Tierra, ¿sí? Y esta fuerza que llamamos gravedad va a ir a ir variando o va a variar de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar que tengamos, ¿sí? Entonces, a mayor altura, ¿sí? Y también de acuerdo a las latitudes, porque tengamos en cuenta que en zonas polares, ¿sí? Esta fuerza, es decir, la gravedad, es mucho mayor en zonas polares que en zonas ecuatoriales. ¿Y a qué se debe esto? A la expansión que tiene la troposfera, ¿sí? A la diferencia de expansión que tiene,
¿sí? O del tamaño que tiene la troposfera, ¿sí? En el ecuador y en los polos, ¿sí? Sabemos que en el ecuador la expansión de la troposfera es mucho más alta, mucho más elevada, y en el polo, ¿sí? Esa expansión es mucho más acotada, ¿sí? Entonces, esa es un poco la relación que nosotros tenemos que hacer acá, esa es un poco la relación que nosotros tenemos que hacer con respecto a lo que es presión atmosférica. Entonces, ¿cuáles son las unidades de medida? Esto lo hago como repaso porque ya algo dimos, ¿sí? En, en el módulo de presión atmosférica. Entonces, ¿cuáles son las unidades por las cuales nosotros en meteorología y en observación meteorológica trabajamos la presión? Bueno, pulgadas de mercurio, ¿sí? O milímetros de mercurio también, ¿sí? Y hectopascales, ¿sí? Tenemos algunos mapas sinópticos que están representados en hectopascales o en milibares y otros que están representados en milímetros de mercurio. Cuando nosotros dimos la semana pasada ejercicios de presión atmosférica, vimos que nosotros para poder hacer el cálculo y poder reducir la presión atmosférica a nivel de nuestra estación a la que estamos trabajando o a la que vamos a trabajar, es necesario reducir esa presión atmosférica a presión atmosférica a escala de la estación, a nivel de la estación. ¿Por qué necesitamos hacer ese cálculo? ¿Por qué necesitamos hacer esa reducción? Porque nosotros al calcular, al determinar la presión atmosférica, luego tenemos que hacer un informe, luego tenemos que elevar ese informe. Y ese informe es visto o es captado o es registrado por otras personas que se encuentran en otra parte del mundo o inclusive en otras estaciones. Entonces, para poder hacer comparaciones territoriales, es necesario poder hacer este cálculo. ¿Sí? Por eso lo hacemos. ¿Cómo se mide? A través de un instrumento que se llama barómetro, que es el instrumento que sirve para medir la presión. Y fue diseñado por un meteorólogo italiano, geógrafo también, llamado Evangelista Torricelli. Por eso es que se llama el barómetro de Torricelli o el instrumento de Torricelli. ¿Sí? A partir de acá tenemos distintos tipos de instrumentos o de barómetros que miden la presión. ¿Sí? Uno de ellos es el barómetro de mercurio, ¿sí? El barómetro de mercurio, que es el que se usa todavía en algunas estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional y que es una probeta de vidrio abierta en un extremo, ¿sí? Llena de mercurio, ¿sí? Y su otro extremo se tapa e introduce en otro recipiente con mercurio. Este se vacía hasta los 76 centímetros, ¿sí? Al llevar baja a 62 centímetros y al ser soleado sube a 88 centímetros. En los lugares cerca del nivel del mar, la columna, es decir, en zonas llanas, por ejemplo, Mar del Plata, por ejemplo, Resistencia Chaco, por ejemplo, Formosa, Corrientes, que son zonas más bien llanas, ¿sí? La columna de mercurio se eleva a un promedio de una altura de 29,92 pulgadas, ¿sí? Entonces, este tipo de barómetro de mercurio prácticamente ya no se está usando en nuestro país, pero bueno, por ahí todavía quedan algunos lugares. Luego tenemos el famoso barógrafo, ¿sí? El barógrafo, que también hay muchas estaciones en Argentina que todavía no lo tienen, hay otros que sí, y este equipo mide y registra la presión en una banda o en una cinta de tiempo de manera gráfica, ¿sí? Y eso nos permite saber cómo fue variando la presión atmosférica a lo largo de 24 horas. ¿Sí? Esta, esta faja que tiene acá, que es una faja que tiene todos unos datos, tiene horas, tiene datos de presión atmosférica y va variando, ¿sí? Esta faja se cambia, se encuentra generalmente
algunos se encuentran dentro de la garita meteorológica, ¿sí? Generalmente se encuentran dentro de la garita meteorológica, y esta faja que tiene acá se cambia todos los días a las 9 de la mañana, a las 9 de la mañana, ¿sí? Y hace el registro de las 9 de la mañana del día uno, ¿sí? Completo, o sea, de las 9 de la mañana de un día hasta las 9 de la mañana del otro, que es cuando se hace el cambio. Y luego tenemos otro instrumento que es el aneroide, que este sí es el que se usa mucho. Este es más común en las estaciones meteorológicas de la Argentina, que es con el que ustedes se van a encontrar generalmente en los aeropuertos. Eh, y es una célula flexible de metal y tiene un mecanismo de registro por medio de una escala de unidades de presión. La célula está parcialmente vacía y se contrae o se expande, ¿sí? De acuerdo a el valor de presión atmosférica, ¿sí? Si la presión es alta o baja, ¿sí? Con los cambios de presión. Un extremo de la celda es fijo, mientras que el otro extremo se mueve, ¿sí? Ese es el mecanismo que hace de registro, ¿sí? Luego acá también tenemos que hablar de altimetría. La altimetría es muy importante para lo que es el área aeronáutica. La altimetría es la rama de la topografía y que está especializada en la medición de la altura. Esto posibilita la representación del relieve, ¿sí? El instrumento que generalmente se utiliza para determinar la altura de un lugar, porque es importante saber a qué altura está la estación meteorológica, porque de esa manera nosotros podemos saber, o sea, que con la altura podemos saber o identificar la nubosidad, la altura en la nubosidad, la altura de las nieblas, etcétera, etcétera. ¿Sí? El instrumento se llama altímetro. Es un instrumento que permite conocer las distancias en altura que existe entre un punto, es decir, por ejemplo, entre la estación meteorológica y el plano de referencia. Es decir, por ejemplo, una sierra, por ejemplo, una torre, por ejemplo, un edificio, ¿sí? Y se puede descubrir a qué altura se encuentra un punto respecto al nivel del mar. El altímetro es esencialmente un barómetro aneroide, ¿sí? Así como ustedes pueden ver en esta imagen. Es uno de los instrumentos de vuelo más importantes, ya que mide de forma constante a qué altura vuela una aeronave. Para poder ofrecer este dato, la herramienta calcula la distancia, o sea, el instrumento ya lo calcula, ¿sí? Eh, Calcula la distancia que existe en sentido vertical entre la aeronave y el nivel del mar. Las rutas de vuelo se organizan según la altitud, por eso es importante saber este dato también, ¿sí? Y una aeronave, por lo tanto, tiene que volar a una determinada altura de acuerdo a la ruta, ¿sí? Que se le asigna al piloto, ¿sí? Este dato surge justamente de este instrumento que se llama altímetro. Este instrumento lo tienen generalmente lo tienen los aeropuertos más grandes, como Aeroparque, Ezeiza, El Palomar, ¿sí? El aeropuerto de Resistencia Chaco, el de Corrientes, ¿sí? ¿Cómo se mide esto? Bueno, tiene un ajuste con frecuencia durante el vuelo a la configuración del altímetro. Al volar, ¿sí? Al volar de la alta a baja presión, las alturas son, ¿sí? Más bajos que lo que el altímetro indica. Si no ajusta el altímetro, estaría perdiendo una altitud verdadera, ¿sí? Y eso es peligroso. ¿Cuál es el efecto de la temperatura en altura? Bueno, cuando el aire es más cálido, esto ya lo dijimos en algunas oportunidades, cuando el aire es más cálido, está más alto que lo que el altímetro indica. Cuando la temperatura es más fría, está mucho más bajo que lo indicado. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos temperatura baja. ¿Sí?
Entonces el avión tiene que volar, puede volar mucho más, tiene que volar mucho más bajo. Acá la temperatura es más elevada, por lo tanto la atmósfera está más expandida, ¿sí? Y va a tener que volar mucho más alto. ¿Se entiende? Esa es la relación. Acá donde la temperatura es mucho más baja, la presión atmosférica va a ser alta. Por lo tanto, el avión no va a poder volar tan elevado, ¿sí? Acá sí, ¿sí? Como la temperatura es alta y el aire está expandido, más dilatado, entonces sí, ¿sí? Va a poder volar más alto. Cuando vuelan desde el aire caliente al aire frío a una determinada altitud, ¿sí? Lo que sucede acá es que pierde altitud verdadera, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un claro ejemplo, ¿sí? De lo que sucede acá, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos hablando de una baja presión donde el aire está más expandido, ¿sí? Más dilatado, menos dilatado y mucho menos dilatado. Cuando mayor es la presión, ¿sí? Cuando mayor es la presión, eh, cuando menor es la presión, el avión va a poder explayarse o va a poder volar mucho más alto. Pero cuando la presión es más alta, ¿sí? El vuelo va a ser más bajo, ¿sí? O sea, el valor de la presión atmosférica le va le va a determinar eso, ¿sí? Bueno, como yo les dije, vamos a tocar un poco el tema de viento, ¿sí? ¿Qué es el viento? El viento es el movimiento de grandes masas de aire, movimiento, cuando es el movimiento de grandes masas de aire en relación con la superficie terrestre, junto con la diferencia en temperatura entre la Tierra y el mar, ¿sí? Eso es el viento. El viento simplemente se define como el aire en movimiento. Es el aire en movimiento. ¿Por qué se mueve el aire? Por la diferencia de presión. ¿Por qué se mueve el aire? Por la diferencia de temperatura que hay entre el continente y el océano, ¿sí? Nosotros bien sabemos desde la física que el continente, ¿sí? El continente se calienta mucho más rápido y también se enfría mucho más rápido, ¿sí? En cambio, el océano se calienta mucho más lento, pero también se enfría mucho más rápido, ¿sí? Origen, origen. El viento se origina de la energía del sol como fuente de calor, ¿sí? El movimiento del aire se debe principalmente a una propiedad intrínseca de los gases. El aire caliente sube y el aire frío baja, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque cuando nosotros tenemos, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, a ver, acá. Pensemos, por ejemplo, tenemos un recipiente de agua, ¿sí? Tenemos un recipiente de agua ahí, vamos a ponerlo ahí. Tenemos un recipiente de agua y lo que nosotros hacemos acá es, le vamos a agregar, a ver, nosotros tenemos acá, le vamos a agregar calor. A ver, le voy a poner acá un color más naranja. Le voy a agregar calor, ahí. Supongamos que esto es calor, ¿sí? Le voy a agregar calor, sabemos que el calor asciende, ¿sí? Le agregamos calor, ahí, esto estaría representando el calor, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando nosotros le agregamos calor? ¿Qué va a pasar con las partículas? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con las partículas? Le voy a poner acá en color celeste. ¿Qué va a pasar con las partículas? Las partículas de agua las moléculas de agua, perdón, se van a ir moviendo cada vez más rápido y van a empezar a dispersarse, ¿sí? En este caso el agua, ¿sí? Y lo mismo sucede supongamos que esto es una columna de aire, ¿sí? Y empieza a agregarse calor, ¿sí?
Vamos a suponer que en vez de ser un recipiente con agua, vamos a suponer que esto es, a ver, vamos a suponer que este es el sol, ¿sí? Vamos a imaginarnos que este es el sol, ahí, a ver, vamos a poner al sol en un color naranja, porque eh, ahí, a ver. Vamos a suponer que este es el sol, ¿sí? Y que el sol está radiando, ¿sí? Hacia esta columna de aire. ¿Está? Entonces, ¿qué va a pasar? Las moléculas de aire van a comenzar a dispersarse y van a comenzar a moverse, ¿sí? Van a comenzar a moverse van a comenzar a moverse y a ocupar cada vez más lugar, ¿sí? Van a comenzar, y va a llegar un momento, ¿sí? Que estas columnas de aire van a comenzar a escaparse, a irse de esta columna de aire, ¿sí? Van a empezar a ocupar mayor volumen, ¿sí? Entonces acá es donde, ¿sí? El aire comienza a ser más débil, menos pesado. ¿Qué sucede cuando el aire es más frío, cuando el aire tiene menos calor? Lo que sucede acá es que eh, las moléculas del aire comienzan a comprimirse, están más juntas, y justamente eso hace eh, que el aire empiece a pesar mucho más. ¿Sí? Eso es lo importante acá. Bueno, tenemos vientos permanentes, ¿sí? Que son los vientos que soplan a lo largo de todo el año, ¿sí? Y que se clasifican en dos. Los vientos alisios, que son los que se encuentran en la zona ecuatorial o en la zona intertropical, que no llegan hasta el territorio argentino, y que soplan a lo largo del paralelo ecuatorial, como lo decía yo, gracias a su ubicación en el globo, ¿sí? O en el planeta, solo se movilizan de este a oeste, ¿sí? Y en la zona continental, diríamos, en el flanco horizontal, en la zona occidental, ¿sí? Se mueven en sentido convergente en la superficie y divergente en en la zona oriental, en los flancos orientales. ¿Sí? Estos son los que se encargan de generar los grandes desiertos, como también las grandes selvas y bosques. ¿Sí? Y luego tenemos los vientos del oeste, que estos sí se ubican en el territorio argentino, en la zona patagónica, ¿sí? Y también son denominados contraalisios, ¿sí? Y se forman en el trópico de Cáncer y en el trópico de Capricornio, ¿sí? Y están relacionados con las altas presiones, ¿sí? Con las altas presiones del Océano Atlántico y del Océano Pacífico. Luego tenemos también vientos periódicos, los denominados vientos periódicos, que no son constantes. Estos se deben a la variación de la posición del eje de la Tierra, a las estaciones del año, a las montañas y valles, y que la podemos clasificar como vientos monzónicos, que no llegan a nuestro territorio, y las brisas marinas, que sí afectan a nuestro territorio. Los vientos monzónicos se producen gracias a la traslación de la Tierra. En verano, el viento tiene una dirección del mar a la tierra y en invierno es de la tierra al mar. Estos vientos monzónicos, o sea, perdón, yo dije que no afectan a nuestro territorio. Los monzónicos originales, los vientos monzones originales, afectan mucho más la zona oriental de Europa y Asia, ¿sí? ¿También afectan a nuestro territorio? Sí, claro que sí, porque nosotros también tenemos vientos, por ejemplo, acá en Mar del Plata, durante el día,
la circulación del aire es del continente hacia el mar. Y durante la noche, la circulación es del mar hacia el continente. Por eso es que nosotros nos damos cuenta y muchas veces manifestamos que a partir de las 4 o 5 de la tarde, que es cuando se genera el cambio de la circulación, empezamos a sentir que comienza a refrescar, que el verano ya no es tan verano. Bueno, justamente es por ese motivo, ¿sí? Y luego tenemos las brisas, que estas se producen en el día y en la noche con direcciones opuestas y está relacionado justamente con los vientos monzónicos. Después tenemos tercer clasificación, que son los vientos no periódicos. Y dentro de este grupo podemos mencionar, en primer lugar, los tornados, que son remolinos permanentes de aires, que poseen formas de grandes embudos y poderosa fuerza. Podemos también mencionar las tormentas, que son cumulonimbus formados por rápidas corrientes de aire de manera ascendente. Podemos también hablar de tifones, que son grandes torbellinos atmosféricos con un diámetro de varias decenas y hasta cientos de kilómetros que van en sentido antihorario. Y también podemos hablar de tromba, remolinos fuertes en el océano. ¿Sí? ¿Cómo se mide el viento? Bueno, caracterizado por dos magnitudes, la velocidad y la dirección. ¿Sí? Con respecto a lo que es la velocidad del viento, mide la componente horizontal del desplazamiento del aire en un punto y en un instante determinado. Se mide mediante un anemómetro, un instrumento que se llama anemómetro, y la unidad de medida es habitualmente en metros por segundo, ¿sí? Las ausencias del viento es lo que vamos a llamar calmas, ¿sí? No tienen velocidad, podríamos decir de alguna forma. Pueden tener dirección, pero no velocidad. Mide la dirección del viento, lo que va a hacer es mide la componente horizontal de la velocidad del viento. En meteorología es importante tener en cuenta que la dirección nos indica de dónde viene el viento, ¿sí? Nos indica de dónde viene el viento, no hacia dónde va, sino hacia de dónde viene. Ojo con eso, porque eso es una pregunta de examen. En meteorología es importante tener en cuenta entonces que la dirección nos está indicando de dónde viene el viento, no hacia dónde va, sino de dónde viene. Si viene del norte, si viene del sur, si viene del este, si viene del oeste, si viene del sur-suroeste. ¿De dónde viene? ¿Sí? La dirección del viento se mide mediante una veleta, que esa veleta se instala en una torre de unos 10 metros de altura aproximadamente y que se encuentra dentro de nuestro campo de observación. ¿Cómo podemos clasificar estos vientos? Bueno, vientos planetarios, vientos locales y vientos regionales. Los vientos planetarios suceden como consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra, ¿sí? Estos vientos circulan ocupando grandes extensiones de la superficie de la Tierra, donde se caracterizan por mantener su constante dirección y poder facilitar el transporte de gran cantidad de energía calórica. ¿Qué tipo de vientos entran acá? Los vientos alisios, los vientos contralisios y los vientos circumpolares. Cuando hablamos de vientos contralisios, estamos hablando de los vientos occidentales o vientos del oeste. Luego tenemos vientos locales, se denominan de esta manera porque se sienten en un solo lugar, en una sola área de la Tierra, y por lo general se rigen por las grandes masas de agua que atraviesan, ¿sí? Son producidos como consecuencia de las características geográficas y de acuerdo a la zona que obtienen, y de acuerdo a la zona o a la región o donde se haya estudiado, ¿sí? Generalmente tienen nombre de acuerdo a esa región. Un ejemplo de esto son eh, como es en la zona de Mendoza, de San Juan, ¿sí? De La Rioja, el viento sonda. Es un ejemplo de esto, ¿sí?
También el viento pampero, también es un ejemplo de esto. Vientos regionales son aquellos en los que su dirección no permanece de manera constante, sino que va cambiando de acuerdo a las estaciones del año, aunque a veces también pueden cambiar dependiendo el momento del día. Y le da la característica de periodicidad, ¿sí? Ejemplos que podemos encontrar acá: brisas, ciclones, ¿sí? O tornados, anticiclones, monzones, ¿sí? Son algunos de los ejemplos. ¿Estamos? Bueno, bueno, y algo importante también respecto a lo que es viento y presión atmosférica, vamos a hablar un poco también de elevación. La elevación hace referencia a puntos en la superficie de la Tierra, ¿sí? Y es la distancia vertical medida entre un punto sobre la superficie de la Tierra, es decir, el aeropuerto, y el nivel medio del mar, ¿sí? Esta elevación se expresa en grados sexagesimales, ¿sí? La altura, en cambio, hace referencia a puntos en la superficie de la Tierra. Es la distancia vertical medida entre un objeto, es decir, un avión, una aeronave, un helicóptero, y un punto de referencia sobre la superficie de la Tierra, es decir, ciudad, terreno, ¿sí? La diferencia entre altitud, altura y altitud. Esto sería altura y esto sería la altitud, ¿sí? Altitud, ¿sí? Es la diferencia vertical, perdón, la diferencia no, es la distancia vertical, vertical entre un objeto, es decir, entre una aeronave y el nivel medio del mar, ¿sí? La altitud es un factor de cambios de temperatura, ¿sí? Ya que esta disminuye, la altura disminuye, ¿sí? Como la temperatura, puesto que esta disminuye como media 0,65 grados centígrados cada 100 metros de altitud, en las latitudes medias, en las zonas templadas y en las subtropicales del mundo. A mayor altura encontramos menor presión atmosférica y menor temperatura, ¿sí? ¿Cómo se mide esto? La altitud, ¿sí? Como dijimos, se mide en metros sobre el nivel del mar, ¿sí? O en otras medidas similares. Para su cálculo se emplea un altímetro. Ya le había mencionado, que es lo que tenemos acá. Es frecuente hallar altímetros en vehículos aeronáuticos, deportivos, o incluso se los puede tener incorporados en teléfonos celulares y otros artefactos electrónicos. Nivel de vuelo, el nivel de vuelo o flight level, ¿sí? Por sus siglas en inglés, hace referencia a la distancia vertical medida entre la presión estándar, ¿sí? Y la aeronave. La presión estándar estamos hablando la normal, es decir, 1013 milibares, que es la normal del aire sobre el nivel del mar, ¿sí? Y la aeronave calculada respecto a la isobara 29 sobre 92 pulgadas de mercurio, es decir, 1325 newtons sobre metros cuadrados o, ¿sí? 1013,25 hectopascal. ¿Está? ¿Cómo se mide? Los niveles de vuelo se miden en pies, ¿sí? Esa es la unidad de medida, en pies, ¿sí? FT o feet es lo que nosotros vamos a llamarlo en inglés, ¿sí? Y más concretamente en hectopies, ¿sí? Pero generalmente en pies. Códigos. Bueno, QF, ¿sí? Es la presión atmosférica a nivel de la pista de aterrizaje. Esto es lo que nos interesa a nosotros conocer, ¿sí? La presión atmosférica a nivel de la pista de aterrizaje. Por eso es importante calcular la presión atmosférica a nivel de la estación, y más cuando se trata de un aeropuerto. ¿Mm? Y en ese dato no le podemos errar porque de eso depende el vuelo, ¿sí? Por eso es importante poder calcularla. Después tenemos QNH,
¿sí? Es la presión a nivel de pista de aterrizaje, pero reducida a nivel medio del mar, de acuerdo a la atmósfera estándar, que es lo que nosotros también calculamos. Y después tenemos QNE, es el valor de la presión atmosférica de la atmósfera estándar, ¿sí? A nivel medio del mar, o sea, por convención, 1013,25 milibares, ¿sí? Y acá tenemos un ejemplo de lo que a nosotros nos interesa calcular. ¿Por qué nos importa a nosotros calcular, hacer el cálculo de esta presión atmosférica? Porque de eso eh, va a depender el vuelo, ¿sí? El vuelo que va a tener que realizar nuestro avión, ¿sí? Nuestro piloto, ¿sí? Si va a volar acá, si va a volar por acá o va a poder volar por acá, ¿sí? De eso va a depender de la presión atmosférica, ¿sí? Menor presión atmosférica del aire en la altura, ¿sí? Eso va a ser, si en altura tenemos mayor presión atmosférica, perdón, si en superficie tenemos menor presión atmosférica, en altura vamos a tener mayor. Por lo tanto, el avión va a tener que volar más bajo, ¿sí? Si en superficie tenemos mayor presión atmosférica, en altura es a la inversa. Si en superficie tenemos menor presión atmosférica, en altura vamos a tener mayor presión atmosférica. Por lo tanto, el avión va a tener que volar a una altura menor. Si en superficie tenemos una baja presión, perdón, una alta presión atmosférica, en altura vamos a tener una baja presión atmosférica. Por lo tanto, el avión ahí sí va a poder volar a mayor altura, ¿sí? Esa es la relación que tenemos que hacer y por eso es importante que ustedes sepan muy bien cómo calcular la presión atmosférica a nivel de la estación, ¿sí? Por eso insistimos mucho con que es importante que lo sepan. Y vamos a volver al cálculo de presión atmosférica, ¿sí? Vamos a volver a hacer un examen referido a eso, así que practiquen. Bueno, ahora voy acá a esta presentación. Ahí está. Y acá vamos a ver un poco más la teoría respecto a lo que es presión atmosférica. Perdón, a lo que es viento. Vamos a ver un poco más lo teórico. Bueno, el aire se mueve tanto en el plano vertical, es decir, ascenso y descenso, como también en el plano horizontal. Si bien ambas componentes son importantes, para lo que es lo aeronáutico, nos vamos a enfocar solo en el desplazamiento horizontal, que es lo que se conoce como viento, ¿sí? El viento se genera por la existencia de diferencia de presión atmosférica. En dos puntos donde existan valores distintos de presión, el aire se pondrá en movimiento. Una vez que comienza a moverse el aire, hay otras fuerzas que comienzan a interactuar y que intervienen en dicho movimiento, desplazándolo o también frenándolo. En particular, en esta unidad, vamos a estudiar la aproximación geostrófica para poder estimar el viento real. El viento lo definimos, como lo definimos anteriormente, como una magnitud vectorial, con lo cual, para poder determinarlo, hay que expresar tanto su intensidad como su dirección. En meteorología, la dirección del viento se indica siempre haciendo referencia desde dónde viene el viento, ¿sí? Eso, ese detalle es muy importante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este módulo? Es interpretar la forma de representación del viento en las cartas sinópticas, analizar las fuerzas que actúan sobre el aire y discriminar los efectos que producen en el movimiento del aire y poder describir
los diferentes tipos de circulaciones a escala local, ¿sí? Y explicar las causas de su origen. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué es el viento? Es el movimiento horizontal del aire que se denomina, que justamente lo llamamos viento. Para los fines de la observación meteorológica aeronáutica, la meteorología sinóptica y el pronóstico del tiempo, nos interesa analizar el movimiento horizontal del aire. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que para algunas aplicaciones es necesario conocer el movimiento vertical, como por ejemplo en el aterrizaje de las aeronaves o en el estudio de la dispersión de contaminantes en la atmósfera. Eh, es importante destacar que el movimiento horizontal del aire presenta fluctuaciones o variaciones caóticas de pequeña escala en espacio y tiempo. Las mismas están superpuestas sobre el flujo organizado de escala más grande. Estas fluctuaciones rápidas del viento se denominan ráfagas. La mayoría de los usuarios requieren el viento promedio en un tiempo de varios minutos de modo de filtrar dichas perturbaciones. Por ejemplo, el usuario aeronáutico lo requiere cada 2 minutos, ¿sí? Cada 2 minutos, mientras que un climatólogo utiliza el viento de manera mensual. Esa es la diferencia. El viento como vector y representación gráfica. El viento es una magnitud vectorial, con lo cual para hablar de este fenómeno es necesario referirse a los distintos componentes. Por ejemplo, la intensidad. ¿Qué es la intensidad del viento? La intensidad indica el valor de la velocidad del viento. En general, se utilizan unidades como nudos. Nosotros utilizamos el valor en nudos y este valor en nudos, ¿sí? Nosotros lo tenemos que pasar a kilómetros por hora, ¿m? Metros por segundo y kilómetros por hora. Estas tres unidades de medida son las que utilizamos en las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional. Cuando hablamos de dirección y sentido, la dirección y sentido indica de dónde proviene el aire que se encuentra en movimiento. Se mide en grados hexagesimales y considera el apartamiento, ¿sí? Con respecto al norte geográfico. Eh, por ejemplo, un viento de dirección noreste, aire que se desplaza del noreste hacia el suroeste, tiene una dirección de 45 grados, ya que esta es la separación en grados entre el norte y el noreste, ¿sí? Es decir, yo tengo acá, a ver, es decir, eh, ahí. Es decir, yo tengo acá, ahí, norte, sur, este, oeste, ahí, a ver, a ver si puedo hacerlo un poquito más. A ver, si puedo hacerlo un poquito más grande acá, ahí, me queda feo. Bueno, bien, ahí se fue. Cosas. Por ejemplo, si nosotros acá tenemos ahí norte-sur, este-oeste, ahí más o menos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la dirección en sentido? ¿Sí? Por ejemplo, acá nos dice 45 grados. Bueno, 45 grados dice noreste, norte, sur, este, oeste, noreste, 45 grados, más o menos por ahí, 45 grados.
más o menos por ahí. Entonces, desde el origen se desplaza ahí, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, ahí noreste, ¿sí? 45 grados. Bueno, esto, ¿sí? Es el grado que se mueve, el grado de separación del norte y del este. Por eso se llama noreste, ¿sí? Eso es lo que hay que entender acá. La representación gráfica del viento, ¿sí? Se puede realizar de distintas formas, ¿sí? Entre ellas se encuentran las flechas, las barbas y las líneas de corriente, ¿sí? Vamos a ver en detalle un poco esto. Las flechas es la forma más común de representar un vector, como yo les mostré recién. La intensidad del viento se representa con la longitud de la flecha, mientras que la dirección, ¿sí? Estará dada por el ángulo respecto del norte, ¿sí? El sentido de la flecha siempre apunta hacia donde va el viento, ¿sí? En la figura, que yo le voy a mostrar enseguida, muestra un ejemplo donde se observa que el viento en la Patagonia es principalmente el sector oeste, ¿sí? Aire que se desplaza de oeste a este. Y por lo tanto, las flechas apuntan hacia el este. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de acá, de esta zona, estamos hablando. ¿Sí? Acá, de esta zona. ¿Está? Ahora, ¿en qué sentido se va a desplazar acá? ¿Y en qué sentido se desplaza acá? Bueno, piensen en eso, ¿sí? Bien, avancemos. Después tenemos las barbas, son ideogramas donde las líneas más largas, estas que están acá, ¿sí? Las líneas más largas, indica la dirección del viento, ¿sí? Estas líneas largas que tenemos acá indican la dirección del viento. Y las líneas más pequeñas, esta que tenemos acá, esta que tenemos acá, eh, más pequeñas, ubicadas en el extremo de las líneas largas, ¿sí? Indican la intensidad en nudos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, en el primer ejemplo, tenemos una sola liñita cortita, por lo tanto, tenemos 5 nudos del noroeste, ¿sí? A ver si tengo acá la tabla. Bueno, no tengo acá la tabla, pero ahora voy a buscar a ver si lo puedo encontrar a la tabla. Ah, está. Bien. Ahora les muestro igual. Bueno, porque no es esa la tabla a la que yo le quiero mostrar. A ver, ahí me fijo. Ahí ya. Bueno,
A ver, me parece ser, lo tengo acá. Bueno, ahora cuando hable le voy mostrando, pero bueno, en la palabra, entonces una línea pequeña representa cinco nudos, ¿sí? Una larga, 10 nudos, ¿sí? Y un banderín negro, en este caso, 50 nudos. La dirección del viento estará dada por el ángulo respecto del norte real, ¿sí? Y como se dijo anteriormente, indica desde dónde viene el aire, no de dónde va, sino de dónde viene. El punto negro, ¿sí? Esto que tenemos acá, si el punto negro lleno de la figura indica la posición, ¿sí? De la estación o del lugar donde se está registrando el viento. ¿Mm? Bien, las barbas, a ver, pero ahí está. Las barbas son muy utilizadas en meteorología sinóptica, nosotros lo vamos a utilizar mucho en meteorología aeronáutica, ¿sí? Un ejemplo es la figura esta que tenemos acá, la figura 4 que ahora le voy a mostrar, donde se muestra una representación gráfica del viento en 850 hectopascales, utilizada en meteorología aeronáutica. ¿Sí? Lo que vamos a notar acá es que el viento de 40 nudos del sector oeste en el norte de la Patagonia, mientras que en la zona central del país van a prevalecer vientos del sector norte en torno a los 10 a 15 eh, nudos, ¿sí? Acá. Esto es lo que le estaba diciendo, esto es un poco lo que le estaba diciendo, y acá es donde nosotros vamos a tener esta, ¿sí? Esta diferencia.